Hola, ¿qué tal? Bueno, pueden escribir en el chat, eso hay que decir. ¡Hola, Nati! Está Caro. Sigue llegando gente. Porfa, chicos, al lado de su nombre, pongan de dónde están saludando, transmitiendo, así nos vamos enterando un poco a ver por dónde andan. ¿Está bien? Vemos La gente va apareciendo, nombres parece conocidos. Parece como un juego de mesa de esos que va apareciendo la gente, el quién es quién, ¿te acordás del quién es quién? Sí. Veo gente conocida. Hola, Anaí, ¿cómo estás? Dice, al menos 2 de ustedes me conocen personalmente. Bueno, acá está uno de ellos. Anaí. Más que conocerte, Mendoza. querida amiga. Chicos, hagan una cosa, porfa. En la parte donde dice participantes o asistentes, ¿sí? Van a ver que figura el nombre de ustedes. Si se acercan a donde está el nombre, va a aparecer un botoncito con opciones y una de ellas es renombrar. Ahí, porfa, pongan su nombre y desde dónde están transmitiendo. ¿Delphi de Rosario es la Delphi que me imagino o es otra Delphi? Sí, soy yo. ¿Qué hace Delphi? La única. Pará, no. The one and only. Porque antes decía Delfina Morganti, por eso. Está, Vos dijiste que me renombre. está Vale desde Uruguay, tenemos público internacional. Chile también, Chile, Fernanda. Tenemos a Fernanda, desde Chile. Ajá, Fernanda Galvez. Tenemos Lorena desde Bariloche, Maitén desde Ramallo, Cari desde Chipoleti, Jessica desde Rosario, Jennifer desde Gran Buenos Aires, Flor Coto de la Barría, Fernanda Galvez desde Santiago, Daniel desde San Fernando, calculo San Fernando. La Plata, Celeste de La Plata, Fernanda de Santiago, Santiago de Chile. Desde Bariloche, que recién decía que no sabe cómo cambiar el lugar para que figure de dónde está. Donde figuran los nombres, donde figura mi nombre en la lista de participantes o asistentes, hay opciones para cambiar mi nombre y ahí es donde le agrego desde donde estoy en este momento. Tenemos bastante gente de Río Negro, Pamela, Sol, varias de Bariloche, Marlene de Misiones. Bueno, qué groso. Esperen que tengo que hacer pasar ahí, más personas. Ahí están. Caro desde Córdoba, Caro Panero. Saludos, a ver. Ahí está, bueno, sigue llegando gente. Chicas, chicos, yo me voy a callar un poco, así no interfiero acá, lo dejo que hablen ustedes. Hoy somos un montón. Bueno, unos cuantos. Wow. Le mando un saludo a Paula Terlizzi, que en algún momento la vi por ahí, después la perdí, que nos conocemos de la Facu, y bueno, nos venimos a encontrar acá, sin saber. Ahí le dice, hola, Saludos. profe. Hola. Hola, Pau. Alumnos, Leo desde amigos. Pueblo Ester. ¿Dónde queda Pueblo Ester? Está cerca de Rosario. Mirá, cerca de Rosario. Sí. Bueno, arrancamos porque si no... Martín, vos llevas el tema del chat, entonces... Vamos mirando el chat, sí, entre todos. Pero sí, yo le voy prestando atención. Dale. Sí, porfa, poné tu pantalla así. Ahí estamos. Bueno, oficialmente, vamos que empezamos. Bienvenidos a una nueva edición de Traductores al Aire, el primer programa de No Radio por y para traductores y profesionales que trabajan con los idiomas, independiente, para compartir y bien federal, ya que hoy, bueno, estamos por todos lados y en todo el país, y que hoy, gracias al tema del aislamiento social preventivo, lo hacemos a través de Zoom. Gracias, Martín, por el tema de poder salir a través de la plataforma. Te saludamos en el manejo de redes Delfina Morganti Hernández, desde Rosario, en la operación técnica el señor Martín Chamorro, en la locución también Martín Chamorro, que me va a acompañar a quien les habla, Silvina Celie, desde Buenos Aires.
Hoy Martín no está en Buenos Aires, pero normalmente sí. Y bueno, si si Marcelo Rey llega a ver esto en algún momento, le mandamos también un beso, que es el operador técnico que siempre hace Hola, posible. Marce. Sí, ya se lo vamos a mostrar también. Sí, totalmente. Sil, perdón, Diga. quería hacer un agradecimiento especial a la tía Margarita, que me tiene acá alojado en su casa. Mi tía Margarita, que es una genia, justo ahora salió, pero bueno, no quería dejar de agradecerle. La autora del guiso. La autora, Exactamente, exacto, que nos guiso, contaba. asado, chipa, sopa y muchas otras cosas también. Bueno. Martín Margot, pero no solo por la cuarentena. Bueno, en época de cuarentena te acompañamos ahí en tu casa, esperando contagiarte ánimo, no otra cosa, y haciendo un poco más ameno este aislamiento social preventivo y obligatorio, a pesar de que muchos no lo cumplen. La idea siempre es acercarte un contenido interesante y de calidad. Hoy vamos a estar hablando de videojuegos y de la localización de videojuegos con dos capos que agradecemos de entrada que se hayan sumado a la invitación para que esto salga lo interesante que promete. Así que, no sé, Ceci, empezamos con vos. ¿Escuchás bien, Ceci? No escuchamos nosotros. No te escuchamos bien. A ver, de nuevo. Probando, 1, 2, 3. Ahí está, ¿no? Muy bajito, pero sí, se escucha. Bueno, vamos a presentarte. Cecilia Indurain es traductora literaria y técnico-científica e intérprete en inglés y español, egresada del Instituto Olga Cossetini, que es conocido porque varios de los que están dando vuelta acá han egresado del Cossetini también. Licenciada en Traducción en Inglés por la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, correctora técnico-científica y jurídica por la Fundación Literae y está matriculada en el Colegio de Traductores de la provincia de Santa Fe en la segunda circunscripción. Forma parte de la Comisión de Capacitación, que ese debe ser un laburo arduo. Tiene más de 14 años de experiencia como traductora, editora y revisora independiente en las áreas de atención médica, educación, informática, marketing, recursos humanos y videojuegos, áreas en las que se especializa desde hace más de 5 años. Entre 2006 y 2013 trabajó como traductora, editora y revisora in-house y como capacitadora de traductores noveles. En 2014 se desempeñó como profesora asistente de español en 2 escuelas secundarias en Toulouse, en Francia. En 2018 dio clase de español como lengua extranjera en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y hoy día trabaja como traductora, editora y revisora independiente de inglés, francés y español y además estudias italiano. La verdad que tiempo libre, Ceci. ¿Cómo hace? En realidad, la pregunta, Bastante Oh, en ascuas, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, fíjate, yo te escucho muy bajito, por ahí te podés acercar un poquito más o hablar un poquito más fuerte. Sí. Pero ¿se escucha mejor ahí? ahí se escucha un poco mejor. Dale por ese lado, del derecho ahí. Como era poco, todo lo que estaba haciendo Cecilia es poco, además es docente de inglés y francés como lenguas extranjeras y está cursando la carrera de profesorado de francés, también en el Olga Cossetini. En su tiempo libre, ella declara que tiene tiempo libre, practica en piletas y aguas abiertas, stretching global activo. Además forma parte del grupo de teatro independiente y del grupo de lectura en francés. Entre sus variados intereses se incluyen la cocina vegetariana y macrobiótica, la psicología, el cine, el manga y el anime. La verdad que, Ceci, no haces nada, ¿eh? Y vamos a pasar a presentar también a Santiago Miguel, que nos vuelve un amigo del programa. Gracias, Santi, por sumarte nuevamente. No, gracias a ustedes. No, al contrario. Perdón porque al lado de la de Cecilia tu introducción va a quedar muy breve. Así.
No hago tanto yo, no sé cómo hace. Dale. Santiago de Miguel es traductor literario y técnico científico de inglés, recibido en el Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández y traductor corrector en lengua española, también de la Fundación Literae, y completó un posgrado de nuevas tecnologías de la traducción en la UBA. En la actualidad trabaja como traductor independiente especializado en localización de videojuegos. Con su emprendimiento Your Game in Spanish, ha traducido decenas de juegos que van desde reconocidos títulos AAA, menos mal que no son triple X, Estaría interesante igual, ojo. hasta videojuegos móviles de desarrolladoras independientes. Además dicta cursos y charlas de software para traductores a través de asociaciones, colegios de traductores y universidades. Su tiempo libre lo dedica a la fotografía, la literatura, el cine, los videojuegos y el gato. Los gatos. Los gatos, creí que era uno. Ya Bueno. aparecerán por acá, seguro. Chicos, bienvenidos. De nuevo, públicamente gracias por sumarse a la propuesta. Y tal vez entre el público, no sé si el que nos está viendo y escuchando ahora, pero sí el que nos puede escuchar más adelante, puede haber gente que empiece por preguntarse qué es la localización. Me gustaría que brevemente respondiéramos esa pregunta para después pasar al tema de localización de videojuegos. Dale. No sé, Ceci, si vos querés la palabra o yo. Bueno, a ver, ¿por qué se habla de localización? Es una buena pregunta porque a veces parece que es más o menos lo mismo. Convengamos que a veces sí, ¿no? Se lo usa casi como sinónimo de traducción, pero cuando alguien menciona localización ya sabemos que está hablando de algún campo tecnológico, digamos, ya sea software, aplicaciones, sitios web o videojuegos. Ahí hay algo que hace como eco. Bien. Soy yo que estoy firmando. Ah, bueno. Pero aparte de eso, la verdad es que la localización va más allá de la traducción. O sea, la traducción es parte de lo que se considera localización. Cuando se localiza, se busca adaptar bien el material, digamos, al público objetivo, que suele dividirse en locales, justamente por eso es localización. No sé, por ejemplo, español de España es un local, español Latinoamérica es otro, y se traduce de manera distinta. Y eso después puede ir tan específico como quiera la empresa, ¿no? Digamos, capaz quiere localizar justo un juego o una aplicación a español de Argentina, y es bien específico. Y aparte de localizar el texto, se localizan, bueno, el tema de las fechas, las monedas, las unidades, un montón de cosas más. Pero en conclusión, sí, se habla de localización en campos que son tecnológicos como parte de una estrategia de globalización. Digamos, cuando se quiere globalizar un producto, se lo localiza y dentro de la localización se lo traduce. Santiago, tuviste suerte de que no te hice yo esa pregunta porque te iba a dar solamente 20 segundos para que la respondieras. Bueno, igual hablé ¿cuánto? Un minuto. Yo no me entendí. ¿Qué era Ceci? Ahí está. Sí, está silenciada, ¿eh? Agregaría que toda localización implica una adaptación. Y bueno, también hay que ver el tema de los chistes, el humor, que es algo muchas veces muy cultural, y bueno, hay que tenerlo en cuenta, sobre todo porque lleva mucho tiempo, se paga igual palabras comunes y corrientes, y es muy cultural la localización. Como dijo Santiago, depende de cada mercado, puede ser más o menos. Se escucha muy bajito, ¿no? Yo por momentos la perdí, chicos, no sé si a ustedes también les pasó. Sí. Se escucha bajito. Ceci, por las dudas, ¿vos tenés conectado algún micrófono auricular o tenés la posibilidad? Si tenés conectado, te pido si lo desconectás, y si tenés desconectado, si podés conectar, por ejemplo, el auricular del teléfono o algo como para ver si podemos mejorar un poquito el sonido. Ya me fijo, dale. Sí, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta mientras? Porque esto es una duda que yo le planteé el otro día a Santi, que me respondió muy claramente, y yo obvio que no me acuerdo después, pero ¿cuál sería la diferencia entre localización e internacionalización? No te faltó ninguna letra.
Internacionalización en realidad no Ea. tiene que ver con nosotros, con los traductores y localizadores. Es algo que se hace durante la etapa de desarrollo de un juego, una aplicación o un sitio web. O sea, vienen más o menos así los pasos, ¿no? Imagínense que soy una empresa de videojuegos, decido globalizar mi juego, es decir, venderlo en todo el mundo, y para eso, al momento de desarrollarlo, ya lo internacionalizo. Al hacer esto, lo que hago es que admita distintos idiomas, ¿ok? O sea, los caracteres que usamos en español no son los mismos que usamos en árabe o en chino o en japonés. Entonces, si el juego está bien internacionalizado, va a hacer que cuando se traduzca salgan bien todos los caracteres, que se adapten los botones, por ejemplo, al tamaño del texto. Ya sabemos que en inglés, no sé, un texto tiene este tamaño, en español es en general un 20% más grande, y si no está bien internacionalizado, lo que pasa es que se empieza a truncar el texto, ¿sí? Empieza a quedar cortado, o al revés, o sobrepasa un botón y queda horrible, ¿sí? Entonces, un software mal internacionalizado inevitablemente queda mal localizado, porque o no entra el texto directamente en la interfaz, o si no hay que empezar a escribir con abreviaturas. Ya habrán visto ejemplos de texto todo así, que no se entiende nada, bien cortito, con puntos por todos lados, porque no entra, ¿sí? Así que Muy es bien. eso. O sea, la Dice Caro localización, Panero, es una sí, mamushka. Caro es también especialista en el tema, ¿cierto? sí. Ajá. Sí, Así sí, que, perdón que tenía desactivado el audio, sí. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿qué tal, Caro? Buenas. Un gusto saludarte. Sí, me meto nada más para decir precisamente, para explicar por qué puse que es una mamushka, porque en realidad son Sí, los 4 pasos, por llamarlos de alguna forma, que está la globalización, o sea, la globalización es la grande, como decía precisamente Santiago, dentro está la internalización, dentro de la internalización está la localización, y dentro de la localización está la traducción. O sea que claro. dentro de la localización, la traducción es una partecita de un conjunto gigante que es, ¿no es cierto?, que está a cargo del... las personas que quieren localizar su juego o que quieren globalizar su juego. Exacto, Straight muy from the bien. horse's mouth. Aprobó, Caro. Muy bien, muy bien. ¿Viste? Y lo dijo en menos de 20 segundos, Santi. Ahí tenés. Volvió Ceci. Hola, Ceci. Volví, pero solo tengo auriculares sin micrófono. ¿Se No, escucha? Ah, pero ok. Ahí se se escucha escucha mejor mejor, igual. Se ¿eh? escucha Bien, mejor. bien, excelente. Venga. Bueno, Ceci, ¿cómo empezaste en el mercado de la traducción de videojuegos? ¿Qué pregunta? Bueno, yo empecé justamente no por la localización, sino por todo el material que acompaña a un juego, ¿no? Porque obviamente, chicos, si el juego no se vende, no llegamos a ningún lado. Así que empecé en una agencia con material muy general que iba apareciendo en una página y en el que se buscaba vender el juego para que justamente el usuario lo descargue. Entonces tenías información como el argumento, muy resumido, las características del juego, cómo venía el paquete, qué incluía cuando vos lo comprabas, y bueno, muchas veces también cosas sueltas, ¿viste? Como, bueno, comprá este paquete de armas, viene con esta espada, esta otra, bla, 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 bla. Y después, lentamente, con el tiempo, me fui dando cuenta, la gente que me conoce ya lo sabe, que no quería saber más nada con la traducción técnica y los catálogos de rodamientos que me ha tocado traducir, y ahí me fui haciendo camino y conocí finalmente la localización posta, digamos, que es justamente lo que dijo Santiago, y ahí ya me pareció mucho más interesante, porque ya te toca traducir los diálogos de los personajes, y bueno, una vez que uno le agarra el gustito, no hay vuelta atrás. Así que, viste, fue medio azaroso. Empecé con eso, me di cuenta de que me gustaba y fui buscando especializarme sola. Te hago una consulta que por ahí alguien se puede estar preguntando. Vos mencionabas recién que tiene que ver mucho el tema de que el juego se venda. Sí. Puede haber, tal vez, quien piense, ¿cómo es el tema del cobro si es tan importante que el juego se venda? O sea, vos cobrás por tu trabajo independientemente de las ventas del videojuego, ¿verdad? Por supuesto, sí, 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 exacto, tal cual. En realidad estoy contribuyendo a que se venda, así que bueno, chicos, todo es un enorme capitalismo. Pero sí, 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 es lo que hay, exactamente.
Bien. Santi, ¿cómo fue tu ingreso en este mercado? Bueno, a ver, a mí siempre me encantaron los videojuegos, pero la verdad es que cuando empecé a estudiar no tenía idea que este era un campo laboral posible, ¿no? Así que la verdad es que me empecé a interesar en el último año de la carrera. Yo antes estaba más interesado en lo que era traducción literaria, después subtitulado de traducción audiovisual. Cuando descubrí los videojuegos, la localización de videojuegos, en una charla que fui de la ATI, así por interés nomás, me di cuenta de que combinaba todo, digamos, lo que me interesaba, tanto traducción literaria y creativa, como traducción audiovisual, subtitulado, doblaje, traducción técnica, era todo como una ensalada así de cosas, y que encima trataba sobre temas que a mí me gustaban, y dije, bueno, me tengo que capacitar en esto, ¿sí? Arranco acá y empiezo a meterle. Y la verdad es que me costó bastante conseguir mi primer trabajo de videojuegos. Lo que hice fue capacitarme y capacitarme y capacitarme, creo que durante 3 años más o menos, mientras terminaba de estudiar y empezaba a trabajar, hasta que logré dar con una agencia que nada, que me tomó su prueba, la pasé, les gustó, y ahí arranqué, digamos, a trabajar con ellos. Pasa que me costó bastante entrar por la típica esta rueda, ¿no? De necesitas experiencia en localización de videojuegos, pero no la tengo, necesito trabajar para conseguirla, pero si no la tenés, no lo conseguís, y así, ¿no? En la famosa rueda, hasta que, bueno, nada, comentaba esto, ¿no? Di con esta empresa a la que le gustó mi prueba, más allá de si tenía o no experiencia, que no tenía experiencia paga, pero sí tenía experiencia de un montonazo de cursos que había hecho, y bueno, la verdad es que una vez que arranqué y conseguí ese primer proyecto, empezó a girar un poco la rueda, y fui consiguiendo más y más proyectos y más clientes, y bueno, hoy me dedico casi exclusivamente a eso, digamos. Una consulta antes de pasar la posta. ¿Cuánto tardaste en todo esto, en tiempo, en meses? ¿En meses en conseguir ese primer trabajo? No, Sí. años, diría. Eh, sí, a ver, como te comento, yo creo que mi primera capacitación de localización la empecé en mi último año de la carrera, y de verdad habré tardado unos 3 años en conseguir ese primer proyecto. No sé si fue una Bueno, cuestión de mala suerte, porque capacitado estaba. Encima me gustaban los juegos y los conocía, pero me pasaba mucho esto, me encontraba con una pared, digamos, al momento de ponerme en contacto con las agencias especializadas en videojuegos, que son las más interesantes, que te piden, literalmente te preguntan qué juegos jugás o qué juegos tradujiste, cuántas palabras de cada género, y ahí me encontraba como con un freno. Así que sí, fueron más que meses, 1 o 2 o 3 años, ya no me acuerdo, pero fue bastante tiempo de intentar hasta que lo logré. nada, Santi, nada es instantáneo. disculpen, pregunta a Analía Sánchez de Buenos Ajá. Aires si el proyecto era in-house. No era in-house. Trabajé in-house en una agencia en su momento, pero haciendo traducción técnica, nada que ver. En ese entonces seguía capacitándome en esto y aprendiendo, y el proyecto este que conseguí no fue freelance. A través de un portal, digamos, de traducciones, ahí me postulé y quedé. O sea, lo más simple fue eso. Delphi, Les quería preguntar a los dos, bueno, ante todo, gracias de nuevo por estar acá y gracias por la sinceridad en las respuestas. Se nota que son francos y que cuentan el proceso tal como fue, y eso la verdad lo agradezco. Quería preguntarles cuál fue su mejor proyecto hasta ahora, y tomen mejor como ustedes quieran, cada uno, mejor en, no sé, en productividad, en tema, en cómo les rindió el pago, lo que puedan contar sin revelar marcas ni nada que los comprometa. Me gustaría escuchar eso. Bien. Bueno, empiezo yo, Santiago. ¿Ya tenés algo en mente? Adelante. Dale. Voy a arriesgarme a decir que fue el que entregué el lunes. Todavía no lo cobré porque, bueno, como casi con todas las agencias, se cobra a los 45 días, 60 días, pero para mí fue el mejor porque fue el más interesante. Es un juego que no puedo nombrar, se va a lanzar en abril, y trata sobre fantasía medieval. Y como gran fanática del Señor de los Anillos y de, bueno, muchas otras sagas, me sentí en mi salsa. Y viste cuando la traducción fluye,
que vos tenés el vocabulario por haber leído, por haber jugado y haber visto las películas, y era como que, yo te traduzco otro millón de palabras, fue muy gratificante, realmente. No te nombro otros porque me han corrido con el tiempo, y este tuvo, viste, el equilibrio perfecto, que me gustaba el tema, que el pago era bueno, todavía no llegó, pero llegará, y me sentí muy cómoda, y eso, con esos 3 factores yo ya estoy hecha, no pido más. Así que, por mi parte, eso fue. Genial, buenísimo. Santi, Yo tengo 2 proyectos que me interesaron particularmente. El primero y el último también, justamente. El primero, por un montón de razones. Primero, obviamente, porque fue el que me abrió las puertas a todo esto, pero justamente era sobre un juego online que yo jugaba y me encantaba en ese entonces. Entonces era como directamente meterme a hacer lo que ya conocía. Y nada, tenía que traducir. En ese entonces eran todos los artículos sobre los esports, ¿sí? De ese juego en particular. Entonces eran artículos y artículos que analizaban las mejores jugadas, los mejores jugadores, todas las distintas habilidades, estrategias, un montón de cosas que me encantaba. Eso por un lado, que no fue el mejor proyecto pago, digamos, porque era a través de una agencia, y acá entra en juego el último proyecto que hice, que entregué hace un par de días, que fue directo con una desarrolladora, y me encantó porque fue el proyecto en el que pude meter la mano ya en el juego, digamos. Recibí el juego, ahí era un encargo de testing lingüístico, que es básicamente jugar el juego y corregir la traducción. Vos tenés por un lado el juego en español y por el otro el archivo bilingüe con el inglés y el español. Entonces tuve que sentarme 8 horas a jugar y a lograr activar. Genial. ¿Sí? Claro, lograr activar todos los diálogos del juego, cualquiera, todos, hasta el más mínimo diálogo lo tenía que lograr ejecutar, digamos. Y bueno, estuvo súper entretenido, primero poder jugar, que nunca lo había hecho con un proyecto real. Después está bien pago también, era un cliente directo, así que es como que cumplió ahí con todas las cosas que uno espera de un buen proyecto de videojuegos. Sí. 8 horas jugando. Y te pagaban por eso. No fueron seguidas las 8, fueron repartidas en 2 días y medio, pero sí, bien. Fueron 8 horas más o menos. Bueno, recopado igual. Bueno, por lo visto, ambos tuvieron, digamos, esas lindas experiencias. Yo les quería agregar, digamos, como para complementar esta pregunta, ¿qué es lo que más les gusta de su trabajo actual, específicamente refiriéndonos a la localización de videojuegos? Pregunta para ambos. Bien. ¿Sí? Bueno, comienzo. Lo que a mí más me gusta es la libertad y la creatividad. Es porque, por ejemplo, en este proyecto en el que yo dominaba, digamos, la temática, yo sentía que la dificultad, pero al mismo tiempo lo gratificante, estaba en cómo dar vuelta a la frase para que me quede lo más fluido posible en español. No es que yo estaba viendo una lista de piezas mecánicas en un glosario y tenía que ver, no, pero si dice A, pongo A, B, y esto, o sea, como que me sentí más libre y con más creatividad, y encontré lo más similar a la traducción literaria, que como decía Santiago, y a mí me pasó también, uno sale del traductorado pensando que como buen lector va a traducir literatura. Y es algo que no es tan fácil. Y yo encontré que esto para mí fue lo más cercano. Y por eso, bueno, me tiro por eso. Buenísimo. O sea, 0 esfuerzo, ¿no? Es más disfrute a full. Tal cual. Sí, sí. ¿Viste cuando sentís que fluye? ¿Viste? Como que... Sí, totalmente. Que ahí es cuando sentís que vos tenés la voz de la especialista. Tal cual, claro. Están en mis manos. Sí, tal cual. ¿Y Santi? ¿Estás pensando? No, y un poco lo mismo, es la verdad. A ver, también siempre me encantó así lo que era más literario y creativo, y en los juegos se encuentra bastante, dependiendo del proyecto, ojo, ¿no? Porque te puede pasar si te toca, no sé, una aventura medieval, como comentaba Ceci, si te toca un juego de fútbol, ahí mucha creatividad quizás no vas a tener. Pero por suerte me han tocado proyectos así más bien interesantes. Nunca diría que es simple la traducción igual.
justamente estos proyectos que te exprimen tanto la cabeza, sí, son divertidísimos, pero también son duros, ¿no? Porque a veces no te sale la parte creativa y te queda una cosa cartonada fea. Pero bueno, aparte de eso, la posibilidad de ver yo mismo, digamos, mi producto así finalizado, en el caso de los juegos indie se suele ver un poquito más, porque un juego grande ya participa tanta gente que no sabes qué hiciste vos, qué no hiciste vos, pero en algo más chiquitito, verlo ahí terminado, la verdad, y poder jugarlo, es muy lindo también. Es una linda Qué sensación. copado. También, bueno, llegamos entonces nuevamente a la misma conclusión de que localizar videojuegos no solo es saber los dos idiomas y saber jugar, ¿no? También está el arte, ¿no? Está el Ni arte. hablar, hay Y menos mucho. mal que está el arte. Sí, totalmente. Sí, por eso creo que es Adquirido a uno lo de los largo de campos. tanto tiempo, después de todo, o logrado, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. No, digo, por eso es uno de los campos Bueno. quizás que en mi experiencia no se ve tan afectada por la traducción automática, por lo menos. No sé si a vos te pasó, pero yo No. nunca recibí un Por proyecto de videojuegos ahora, con traducción no. automática. No. En estos 5 años que hago más específicamente esto, no. No. Claro. Y espero que no llegue pronto. No, Es por que eso. cuanto más creativo, menos va a funcionar ahí Más el difícil, stage. sí. Sí. Delphi, Bueno, vamos. acá tengo dos preguntas que junté del chat de recién, pero antes quisiera hacer otras dos que tenemos de Instagram que están muy relacionadas con lo que veníamos hablando hasta recién. Por ejemplo, Irene Bustos comentó, en Instagram estos días en los videojuegos se generan muchas jergas, porque los jugadores necesitan comunicarse rápido, por lo que quisiera saber si sería buena idea incluir estas jergas en vez de traducir al vocabulario regular, teniendo en cuenta que muchos jugadores no leen el texto entero también. Ajá. Bueno, no sé si tenés algo para decir o hablo. No, quería especificar si se refería a la jerga que usan entre ellos los jugadores. Yo creo que sí. Dale. Entonces, dale. Sí, es complicado y creo que en la mayoría de los casos no va a depender mucho de nosotros tampoco. A ver, en general los juegos que desarrollan jerga son juegos enormes, son juegos que tienen esports, o sea, son empresas muy grandes que seguramente trabajan con agencias muy grandes y esas empresas en general ya tienen también su propio departamento de localización dentro de la misma empresa de videojuegos y esas decisiones se suelen tomar ahí, ¿no? Y nosotros los freelancers no entramos en esa. Yo puedo contar por mi experiencia de este juego particular que tiene estos torneos así por tantos millones de dólares. Hay como una mezcla, se mantiene la jerga para términos que son muy cortitos, que en español se tendrían que expandir un montón, pero otras palabras sí se adaptan un poco. Pero de hecho, lo que tenía interesante, este caso en particular, es que la misma desarrolladora sacaba artículos explicando cada uno de todos estos términos, ¿sí? Ahora no se me viene ninguno a la cabeza, pero no sé, hay un montón de palabras que usamos. Nerfear, lootear, son todas palabras en inglés que adaptamos al español, hacia lo bruto, digamos, creamos un neologismo, pero sí, es verdad que no siempre se traducen, y eso para los jugadores realmente es lo más natural, ¿sí? Si nos ponemos así a la RAE abajo del brazo y traducimos todo, nos van a odiar los jugadores. Sí, porque en este caso me parece que más que respetar la RAE, hay que pensar a quién llega esto. Y la verdad que exacto, y si el usuario va a decir lootear, yo no voy a buscar una cosa tipo alcanzar un botín, o sea, es larguísimo, Claro. Poco práctico y no lo van a usar. Incluso conozco gamers que prefieren usar el juego en inglés porque no, la traducción es una porquería, escuchás mucho eso, ¿viste? Y Sí. por un lado me ofende un poco, pero por otro lado digo, claro, o sea, es como la típica historia de traductore, traditori, que nunca dejamos de abandonar, ¿viste? Y bueno, hay que escuchar las dos campanas. Es complicado porque uno se ve tentado a decir, bueno, esto tiene un equivalente, lo puedo traducir, pero por el otro lado, como gamer, capaz usás esas palabras, ¿no? Entonces sí, che, ¿qué onda? ¿Qué hago? ¿A quién respeto? Claro. ¿Al traductor o al gamer? Es difícil, hay que encontrar ahí un punto medio, me parece. Exacto, negociar. La traducción es una negociación constante. Claro.
Así que para mí ahí está la clave. En este caso, repito, priorizar al jugador. Bueno, fíjense que de hecho ustedes estaban hablando todo el tiempo recién de gamer, lo que usa el gamer, no el jugador, que fue la última palabra que salió. O sea, empecemos por algo recontra básico, como Sí. puede ser eso. Sí. Defi, tenías otra pregunta. Sí, bueno, acá tenemos un montón de preguntas, vamos a tratar de hacerlas todas. Alguien había preguntado cuál es el proyecto donde trabajaron y no volverían a hacer, aunque sea necesario, y por qué. Aparte de los rodamientos, ¿no? Estamos hablando de localización de videojuegos. Es como que quedó ahí la pregunta. Si la persona que Ah. preguntó quiere especificar en el chat, es bienvenido porque está entre nosotros. Está entre nosotros. Bien. Sí, sí, sí. La verdad, no se me ocurre ningún juego en particular, pero sí una sección de los juegos. No sé si te tocó, Santiago, esas listas interminables, sin ton ni son, que son, por ejemplo, nombres de lugares, nombres de armas, y a veces no tenés la referencia visual o la explicación, a veces sí, y te salva. Y vos decís, no, estoy volviendo a las cosas sin contexto y todas así sueltas. Así Claro. que no, eso sí, la verdad que no lo volvería a hacer. Pero bueno, aparte de eso no, ningún juego fue así como digo, no lo puedo ni ver. O sea, la verdad que ya te digo, fueron muy gratificantes, salvo estas secciones. No sé en tu caso. Sí, ese tipo de traducciones es difícil por la falta de contexto, que es una de las dificultades más grandes de la traducción de videojuegos. La verdad es que yo disfruté todos los proyectos de videojuegos en los que participé, justamente porque me gusta. Simplemente decidiría no trabajar en ciertos proyectos por una cuestión monetaria, nada más, digamos. O sea, pasa mucho, por lo menos en mi experiencia, que los videojuegos más grandes, cuanto más grandes son los videojuegos y las empresas, también trabajan con agencias más grandes que a la vez ofrecen las peores tarifas. Entonces, es complicado esto. Te ofrecen un juegazo que vos querés jugar como jugador, pero te ofrecen 2 pesos y decís, ¿qué hago? Y nada, por ejemplo, me pasó tener que rechazar el último juego de Star Wars por decir, no quiero aceptar esta tarifa, y mi nerd interior sufrió, pobrecito, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y me pasó con un par de proyectos que no estaban tan bien pagos, o me están demorando los pagos también, y bueno, esa no tiene que ver con el proyecto, sino con la empresa en sí. Pero no, sí, después coincido con Ceci que el tema de la falta de contexto, si tenés una lista de palabras así sueltas, es muy difícil traducirlas y a veces toca. Ahí depende de lo bueno que sea el PM o el desarrollador, en este caso, en darte el contexto. Que si trabajás directo con un desarrollador y le haces entender que palabras sueltas no puedes traducir, en general entienden que es su producto el que se va a ver afectado y ahí sí te dan el contexto. Pero a veces cuesta un poco. Sí, hay que mantener el diálogo abierto, ¿viste? Y no siempre es factible. Ese es el tema. Sí. Bueno, una característica que afecta a todas las ramas de la traducción. Ni hablar. Sí, eso es general. Delphi, que vos tenías otra pregunta, me parece. Tenemos como que cada vez se abren más y más preguntas. Hago una más y después hacemos una ronda de chistes para descontracturar un poquito. Quieran o no, la voy a hacer igual. Este es el momento. Acá entra todo. A ver si alguien dice que no. En cuarentena entra todo. Bueno, habían preguntado en Instagram qué programas recomendarían para realizar este tipo de trabajo. Ajá. Lo primero que recomiendo es una herramienta CAT. ¿Sí? No sé por qué MemoQ se suele usar mucho y MemSource también. Yo me crucé con esas dos en general en videojuegos. Gato, dicen. Sí, apareció justo tu gato. Ah, ¿sí? ¿Acá? Sí. Acá pero está. Cuando dijiste cat, lo invocaste. ¿En serio? Sí, tenés un código, ¿verdad? Le quise poner MemoQ de nombre, pero no me lo aceptaron acá en casa, así que le quedó mandarina nomás. ¡Ay, qué bueno! Es naranjita, además. Tiene sentido. Es naranjita para Delphi. No entendí cómo se llama el gato. ¿Cómo? ¿Cómo es que se llama el gato? Esta, mandarina. Di seguido que la sumoneaste.
La sumonié, claro. Ahí tenés una palabra para traducir. Ahí está. Sí, sí, sí. Sí. Tremendo. Entonces diría que sí, una herramienta CAT, sobre todo si van a trabajar con agencia, sí o Sí. sí van a tener que usar alguna herramienta de traducción asistida. E incluso si Mm. trabajan con algún cliente directo, la herramienta CAT ayuda. Y a veces van a tener que necesitar quizás un poquito más. No sé, por ejemplo, yo recomiendo algún editor, como si fuera el blog de notas, pero avanzado. No sé, el Notepad o el Sublime Text. Algo que Bien. te diferencie el código del texto que vas a traducir, que era algo que preguntaban también, porque si te encontrás con código a veces también. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y vos, Ceci? Justo era una, sí, era por las dudas, repaso la consulta Dale. de Candela, de Lanús. Es posible que haya que traducir elementos que no sean solo texto, por ejemplo, enfrentarse al lenguaje de programación, variables, etcétera. Sí, lamentablemente sí, a veces sí, no es lo más común, pero sí, y tenés que hacer lo que puedas. Con Claro. respecto a los programas, sí, lo mismo, MemoQ se usa muchísimo, MemSource también, siempre se busca una herramienta online porque generalmente, como dijo Santiago, se reparten entre muchos traductores, y bueno, lo bueno de estas herramientas online es que se actualizan constantemente con las traducciones de los otros traductores. Así que bueno, se puede ir así como ajustando un poco el tema al simultáneo, digamos. Ok. Exacto, sí. Iba a decir algo y me olvidé. Ya vendrá, ya Chicos, vendrá. Ya, escuché. Sumonea al gato y capaz que... Me puse a leer el chat y me olvidé que iba a decir. Bueno, no importa. Santi quería evitar los chistes, Delphi, me parece. No, adelante Estaba con los diciendo, chistes. hablemos de algo para que no digan los chistes, ¿no? Escuchen, quería interrumpir un cachito para comentar algo. Tenemos acá gente que nos está escuchando desde París. ¡Eh! Llegamos hasta Europa, ¿eh? ¡Wow! Ahí le mandamos un abrazo grande a Sime Fernández y Antoni, que nos están escuchando desde París. Deben ser como las 12 de la noche ahí. Pero bueno, gracias. Y bueno, llegamos un poquitito más allá con Traductores al Aire hoy. La verdad, y sin proponérnoslo, porque no buscábamos esto, pero bueno, buenísimo que pasó. Nos vimos obligados a trascender fronteras. Delphi, Bueno. eso te deja una responsabilidad en lo que vayas a decir ahora, ¿eh? Claro, ¿qué ibas a contar, Delphi? La otra noche no me podía dormir y bueno, empecé a pensar en un par de chistes para este programa. Por ejemplo, a ver si alguno de ustedes sabe cuál es el colmo de un localizador de videojuegos. Y acá los voy a Y queremos ver las comprometer, respuestas en el chat, ¿eh? O si quieren, prendan un cachito el micrófono y después Le veo la apáguenlo. sonrisa ahí a Caro Panero que se está mordiendo las uñas. Ahí, Caro tiene ¿Cuál es respuesta el para dar también. colmo de un localizador o una localizadora de videojuegos? A ver. Jugar a 2 puntas. Ríanse. Tengo otro. Pongan jaja en el chat, por favor. Claro. Urgente. Jugar a 2 puntas, dijo. Bueno, se ve que acá estaba con algo. Bueno, voy a otro porque el que viene no es peor. ¿Por qué los localizadores de videojuegos no aceptarían trabajar con un plazo muy ajustado? Es fácil son todos juegos de palabras. No, tenés que estar en el rubro para saber el juego de palabras. A mí no me dicen... Plazo. Porque estarían muy jugados. Estuvo bien. Otra. ¿Cómo hace el localizador de videojuegos para traducir muchos juegos AAA? No sé. Le pone mucha pila. Con pilas y todo. La cuarentena la puso creativa. No, esto es normal. ¿Qué le pasó? Delphi siempre es recontra súper creativa. De eso doy fe, que del tiempo que se lo vengo viendo y siempre te lo dije, Delphi, así que lo digo en público. Quiero aclarar que no consumo ningún tipo de sustancia. Bueno, solo jugo de naranja. ¿Qué le pasó? Ningún tipo de sustancia ilícita, aclarado. Ilícita, de la que ustedes se imaginaron, sí.
Ok. ¿Qué le pasó a un localizador de videojuegos que dejó de localizar de repente? Así ¿Se perdió? Se mareó. Mario. que, Mario, no se localizó más. Está bien. Así, Bueno. escrito con I. Volvemos. Se Mario. Chicos, volvamos porque se nos va a ir el resto del programa. Después Bueno, de le eso me tengo que mandamos retirar. Y quedan muchos un montón. aplausos Muy virtuales. bien, A muy ver bien. si Estuvieron inauguramos buenos. la sección de humor en Traductores al ¿Lo Aire. hace toda la semana los chistes para No, Voy la a empezar, temática? sí, voy a empezar a hacer, sí, Ojo, sí, está por favor. Especialmente dedicado a ustedes. Gracias. Ovación. Bueno, Acá está llegando ovación, aplausos, risas por el chat. Así que bueno. Gracias. volvamos que todavía quedaron preguntas interesantes porque hay gente que por algo este programa ha tenido... Sil acá vino a poner orden. Sí. Había Yo alguien, tengo una pregunta para hacerle a Tania, los chicos. perdón. Iba a leer una pregunta del chat, pero adelante. Dale, Sí, Martín. bueno, tiro la pregunta, cualquier cosa, después ven cuando la quieren responder. Medio relacionado ahí con lo que habíamos preguntado antes, digamos, cómo llegaron a la localización, qué es lo que más les gusta y qué no. ¿Qué les gustaría lograr? O digamos, ¿cuál es algún objetivo que tienen pendiente como para decir, wow, la pegué? ¿Qué anhelos o qué proyectos así futuros les gustaría concretar, chicos? Qué pregunta. Sí. Ajá. Yo sueño con trabajar directamente con alguna empresa de desarrollo AAA de videojuegos. Por los que no saben, los juegos AAA, se los llaman así, son como las películas de Hollywood, ¿no? Serían los equivalentes, los grandes juegos. Nada, me encantaría poder trabajar directamente, ¿sí? con alguna de esas empresas, pero en general esos trabajos son en plantilla, digamos, en relación de dependencia, en una oficina, justamente para que no se disperse la información que se filtra tan fácil, o se hackea tan fácil. Entonces, por un lado tengo ganas de eso, y por el otro digo, no quiero dejar de ser independiente, porque me encanta estar acá tranquilo en mi casa con mis gatos, así que es como ahí una disyuntiva, pero una experiencia así me encantaría. Bueno, pero aunque sea por un tiempito, como para ver qué anda. Sí, quizás. O ver si, no sé, en algún momento existe la posibilidad de ser independiente con alguna de esas empresas, que sé que algunas lo hacen en momentos de mucho trabajo, pero no es tan común. ¿Y vos, Ceci? Sí. Va por ese lado también. Bueno, yo sé que para ciertos juegos podés viajar en alguna parte del mundo cuando termine la cuarentena, y bueno, los traductores trabajan juntos, así como en ese cliché de Google que tenemos todos, y Claro, estaría buenísimo compartir ese espacio con otros creativos, e incluso one-on-one, ahí, tete a tete, hablando de, che, acá puse esto, y vos, eso, cambiar la modalidad de trabajo, justo como dice Santiago, pasar a eso para compartir también esto, ¿no? Cosas que a veces, viste, te emocionan, por ejemplo, pavadas como a veces, bueno, como sabemos, el inglés es bastante pobre como idioma, y a veces yo siento que la traducción supera al original, ¿sí? Por ejemplo, ponen arma de fuego, y yo te mando, viste, arma ígnea. Suena así como épico, ¿viste? Sí. Y, o sea, poder compartir eso así con un equipo que está en la misma, me gustaría tener esa experiencia. Así que bueno, nunca digamos nunca, Santiago. ¿Quién sabe? Sí, estaría genial para poder hacer así brainstorming, ¿no? Entre varios y Tal conseguir lograr traducciones que efectivamente van a ser mejores, porque uno cuando es independiente no sabe tampoco cuánta creatividad tiene, sobre todo si hay una agencia, un intermediario de por medio. Tal cual. Entonces sí, poder charlar así entre varios, las traducciones, sí sería genial. Y además las oficinas de estas empresas son geniales, son los sueños de la oficina soñada, ¿no? Así que sí, Tal cual. estaría bueno. Estaría bueno. Muy bien. Bueno, ojalá que puedan concretarlo. Y después nos cuentan, eso sí. Ya veremos. Delphi, ¿tenemos más preguntas de la audiencia? Sí.
parece broma, a medida que nos acercamos al final tenemos más preguntas. Azul pregunta, ¿cómo podemos empezar a formarnos y juntar experiencia en este campo los más nuevos? Buena pregunta. Sí, Sí. muy Bueno, bueno. para empezar, sepan que no es fácil. Santiago contaba que tardó 3 años. Ceci, en tu caso, ¿cuánto fue la demora? Y mirá, para que tengas una idea, yo empecé a traducir en el 2006 y me empecé a especializar en el 2014, así que unos cuantos años. No, pero yo decía, para conseguir vos el tema de encargos de traducción en esto, digamos, esto. empezaste con esto. Bien, sí, y estuve 1 año y medio, más o menos, sí. Así que Bueno, yo lo que recomiendo es que se acerquen a espacios de capacitación. Por ejemplo, yo empecé haciendo cursos del Colegio de Traductores, ¿no? Lo que hay, chicos, porque bueno, tampoco es que hay, no es que hay una maestría o algo específico, ¿no? Son estos rubros en el que la experiencia se hace traduciendo. Y bueno, empecé a conocer gente y ahí hice contacto, che, yo trabajo para tal empresa, bla, 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 y ahí fui mandando CV, y la verdad que empecé sin experiencia específica, ¿sí? O sea, ya te digo, me fui haciendo camino al andar, valga el cliché. Así que sí, recomiendo sobre todo que inviertas tiempo en mejorar tu perfil como traductor de videojuegos, ya sea viendo películas, leyendo manga, cómics americanos, viendo anime, películas de fantasía, bueno, Santiago nombró Star Wars, todo lo que sea ciencia ficción, ayuda muchísimo, porque a mí, por ejemplo, la palabra ígneo que mandé antes, no se me había ocurrido sin haber leído ciertos libros. Interesarse, al fin y al cabo, porque es lo lindo y hay que disfrutarlo. Así que bueno, después de tanto tiempo, por ejemplo, no sé, yo era fanática de Piratas del Caribe, y en el videojuego me tocó hacer un diálogo de piratas. Y claro, yo me acordaba cómo hablaban en la película. Y vos decís, mirá, tantas horas de ver esta porquería rinde sus frutos, ¿no? Y eso es lo que da la soltura de la que hablaba antes, por eso fluye, porque uno, digamos, va haciendo el camino de hormiga, ¿no? Eso es lo que pienso. Cuando el ocio... Me acordé de la película esa de ¿Quién quiere ser millonario? Slumdog Millionaire, que es como un poco ahí, la cultura te va atravesando desde los lugares menos pensados, y esto responde también a una pregunta de una de las oyentes que hace un ratito consultaba, ¿cómo podemos hacer para mantenernos al día? Y si aparece un refrán, y si aparece una referencia cultural, poder superar el desafío en ese momento. Tenemos también otra pregunta, bueno, que hablaba... Sí, perdón. Me gustaría saber qué les recomienda Santi a los chicos. Sí, a lo que dijo Ceci le sumo también jugar, no ni hablar, y jugar en español y distintos géneros. ¿Sí? Conozcan los géneros, conozcan los juegos actuales, y eso les va a dar conocimiento después para otros juegos. O sea, no sé, por ejemplo, si ustedes jugaron al League of Legends, ya después, si les toca traducir un MOBA, van a conocer cómo es el juego, aunque no hayan jugado esos juegos. Si no entendieron nada de lo que dije, es porque les falta quizás conocer un poquito más, ¿no? De la jerga, de los juegos. Y sí recomiendo hacer algún curso. Ahora la verdad es que hay más cada vez, sobre todo en España. Acá en Argentina están surgiendo, de hecho ahora la UTN va a sacar una diplomatura también que incluye localización. En el Lenguitas, en Lenguas Sofía Spangenberg, hay una materia también de localización de videojuegos en su diplomatura de traducción audiovisual. Hay cursos. En España hay un programa que se llama Experto en Localización de Videojuegos, que tiene pinta de ser súper completo. Les recomiendo que chusmeen las cosas que ofrece Pablo Muñoz Sánchez. ¿Sí? Yo aprendí un montón de él y sabe muchísimo. Así que para mí un curso es clave para poder arrancar, y varios si pueden. ¿Por qué? Porque además de aprender, traducen, ¿sí? Búsquense algún curso práctico si pueden también, y todo eso que van traduciendo, está bien, no es experiencia paga, pero sí es experiencia de traducción para poder incluir en una futura planilla, digamos, con alguna empresa de videojuegos que les pregunta qué tradujeron, ¿sí? Perdón, quiero hacer una reflexión antes de cederte para la pregunta, Delphi, que tenías pendiente de la audiencia.
esto que vos decís se está empezando a escuchar cada vez más, el tema de que no toda la experiencia se hace con una contraprestación monetaria, no todo es plata, muchas veces Claro. el tema digo, ¿no? Porque se habla muchas veces el tema de tarifas, aranceles, honorarios en una esfera, digamos, de trabajo, que es la traducción, en donde siempre son muy bajos, está la cuestión bastante revuelta en ese sentido. Delphi, tenías la pregunta de una oyente. Sí, en realidad la tenemos acá, Caro Panero, que de casualidad que estaba haciendo señales de humo y quiere aportar algo, así que le voy a pedir que active su micrófono y sume su voz nomás a Traductores al Aire. Brevísimo, como pide Martín. Brevísimo comentario. Con respecto a MemoQ, también las empresas no solo lo hacen para poder unificar a todos los traductores o las traductoras que están dando vueltas y demás, revisores, etcétera, sino que también por el tema de la confidencialidad, para que no se filtren las TMs, los term bases, etcétera. Con respecto, entre paréntesis me meto yo y digo mi sueño, trabajar con Kojima, con Hideo Kojima, que es un genio desarrollador de videojuegos, es lo único que voy a decir. O sea, trabajar en Kojima Productions. Claro. Con respecto a cursos y charlas, como bien decían ambos, por ejemplo, ahora en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, se está abriendo una especie de licenciatura, que es una especie de tecnicatura, que también va a incluir localización de videojuegos, pero sí se pueden remitir a talleres y cursos, como dice bien Santi, porque la única maestría en sí que hay está en España. El tema es que muchas veces creo que mi recomendación sería que se enfoquen en cursos que den en Latinoamérica, no tanto en España, porque obviamente las terminologías no son netamente exactas. Y el último era, iba a decir que estoy completamente de acuerdo con ambos, que dijeron que el nerdismo, el ver películas, el ver series, el jugar videojuegos, el leer libros, les va a dar el cúmulo de palabras y terminología que les va a servir para localizar videojuegos o literatura o lo que sea. Siempre es bueno. Nada más que eso. Genial. Caro, Gracias. una pregunta para Caro, para Santi y para Ceci, que de paso también aprovechamos, porque bueno, ya que estamos hablando con especialistas, ¿tienen cursos, capacitaciones o alguna forma en la que los colegas se puedan conectar con ustedes para aprender de lo que hacen ustedes? Buena pregunta. Buena pregunta, sí. Bueno, justamente estábamos planeando una con Delphi, que es otra experta en la materia, no ha dicho nada, pero sabe mucho y trabajamos juntas. Experta sí, no. sí. Sí, Delphi, dale. Trabajamos juntas, sí. pero no soy experta. No me diría experta. No te achiques. En esto no. Hoy descubrimos 2 talentos de Delphi. Tiene muchos más. Dos nuevos talentos de Delphi. Localización de chistes voy a hacer yo. Claro. Sí. Bueno, justo, breve. No podemos adelantar nada, pero planeamos una para mitad de año acá en Rosario, en el Colegio de Traductores. Buenísimo. Sí. Así que bueno, los mantendremos informados. Sí. ¿Quién más? Yo enseño MemoQ también, hace un par de años ya, así que si les interesa aprender esa herramienta específica para aplicarlo a esto, lo puedo enseñar, y estoy preparando también algo específico ya de videojuegos, que supongo que será a distancia también. Buenísimo. Claro. Bueno, ¿Y Caro? ¿Caro? Sí, brevemente, sí. Ya hace 2 años, 3 que vengo dando talleres de subtitulado y de localización de videojuegos. En Rosario estuve invitada, he ido, y bueno, acá en Córdoba, por supuesto, y estoy haciendo, ya que bueno, he tenido algunos inconvenientes técnicos en cuanto a robo de computadoras y robo en mi casa, estoy tratando de armar algo para hacerlo a distancia, y bueno, por lo menos con micrófono, bueno, a ver si puedo hacerlo con el celular, pero se va a complicar para compartir pantalla, pero sí, ya, es más, estoy en este momento armando el taller de videojuegos, que fue el más pedido en una votación de Instagram que hice. Y igual voy a hacer de subtitulado de vuelta porque es algo que me encanta, es algo que me especializo, y también va a haber uno de subtitulado general y uno de anime, porque yo además hice 7 años de japonés. No sé si ven la remera de Rurouni Kenshin, estaba por alabar esa remera. Sí. Rurouni Kenshin.
Mi anime favorito. No, mi manga favorito. Mi manga favorito. Sí, dos de las mías, es lo único que puedo decir. Así que bueno, nada, la idea de... muestren todos sus, Santi, vos también, su remera, por favor, ¿quién te vistió? ¿Quién te maquilló? No. Todo local, acá hecho en casa, porque con la cuarentena, viste, no pude llamar a la maquilladora. No. Pero remera de Game Boy. Bueno, Chicos, porfa, pongan en el chat, ¿sí? Sus contactos, ya sea el mail, el usuario de Instagram, donde se los pueda contactar, porque así, sí, así podemos seguirlos a todos y estar al tanto de sus novedades, ¿está? Y Caro, ya sabes, cuando quieras retomamos también Dale, sí. charlas sobre cursos. Sí, tenemos que. Pero Sí. yo me reparto, soy un pulpo, soy muy Lovecraft en ese sentido, así que... Obvio, sí. bueno, yo hago una moción que calculo que el equipo, perdón que lo haga públicamente, porque no es por obligarlos a que lo acepten, pero me parece que con esta conversación, cómo se dio, siendo que queda grabado, podríamos incluir los datos de los chicos cuando publiquemos el video, para que quien se acerque después al video buscando información tenga toda la información disponible. Así que chicos, Santi, Ceci y Caro, en todo caso, Caro, que quedaste como una invitada así Ahora. de facto casi, perdón, hoy justo 24, bueno. Elegí mal la palabra, perdón. Pero me gustaría que Gracias por el espacio. Perdón, ¿qué? No digo nada más que gracias por el espacio. No, al contrario, el espacio está para eso. Realmente esto que te haya sumado así en forma tan espontánea, a mí es una de estas cosas por las que vale la pena seguir manteniendo el programa, más allá de que no sea en la radio, porque hace muchos años que estamos y en ese sentido creo que recién ahora estamos empezando a lograr que pase esto, que se pierda un poco esa timidez y empecemos a salir. Y bueno, creo que tu participación hoy así tan sin preparación ni nada es una buena muestra de que es posible. Yo soy muy cara dura, así que me disculpan. Está muy bien, hay que hacerlo. Espectacular, además, espontáneo es más lindo también. Sí, pero volviendo al punto, digo, para que cuando quede el video y lo compartamos, la gente que se acerque en búsqueda de información pueda también tener el tema de sus contactos, así que la pregunta les queda y en todo caso después la seguimos por interno, como dicen, que nos pasen una red o un mail en donde quien los vea el día de mañana también los pueda contactar para cuando compartamos. Buenísimo. Yo tengo una última pregunta, pero es la última de las últimas, y ya nos recontrapasamos de la hora, pero como no hay más programas atrás nuestro, estamos tranquilos, claro. Siempre que nos dé el ok. Seguimos no sé si vos tenías alguna pregunta previa antes de lo que yo les quería preguntar. Me queda un comentario y un chiste. Vos decidís. ¡Vamos! Dale. Yo después de esto no trabajo más en marketing. Bueno, no, lo que quería decir es, cuando estábamos hablando de dónde encontrar, estaba tratando de pensar también en términos estratégicos de cómo llegar al cliente directo y demás. ¿Se les ocurrió una vez, Santi, Ceci, ir a estas convenciones, disfrazarse de algo, meterse entre la gente y ponerse en la piel del gamer, literalmente a ver si ahí había alguna chance de juntarse con algún desarrollador y algo así? ¿Han probado eso alguna vez? Lo he hecho, pero como nerdoide que soy, y con Naye, que debe estar ahí en el chat, y con Nadia, dos amigas que me acompañan con el manga y el anime, pero no, era muy chica, adolescente, jugaba videojuegos, ni pensaba en traducir, pero me gusta la iniciativa, Delphi, me querés ver con un disfraz ridículo, ¿verdad? Estás pensando eso. Haciendo networking. Con esa excusa. Lo voy a pensar, no, todavía no lo hice, pero está en la lista de pendientes. Sí. Lo mismo digo, yo también lo tenía pendiente, de hecho me había anotado en un curso del colegio que es sobre presentación de propuestas en congresos, pero bueno, por el coronavirus se suspendió, pero sí, mi idea este año era meterme a full en la EVA y en otras convenciones a ver qué se podía conseguir por ahí. Tengo que comentar que Santi es un excelente creador de disfraces.
de Y tengo disfraz. pruebas. Tengo bastantes pruebas. Eso queda entre nosotros, Martín. Bueno, así que queremos ver alguna de esas creaciones Yo tengo la espectaculares. Eso no se puede, salvo que se pague mucho, ¿no? Ahí ya lo pienso. Ajá, bueno, ya arreglaremos, ya arreglaremos. Quería hacer un pedido antes de la última pregunta. Yo ya trato de no meterme más, porque cada vez que hablo empiezo ahí a mandar al frente a todo el mundo. Pero quería pedir un favor, si pueden prender las camaritas, que así hacemos una fotito virtual, ¿sí? De todos los que se pueda. Vamos a tomar unos minutos, siempre lleva unos minutitos hacer esto, pero les pedimos eso, si tienen ganas y si tienen camarita, les pedimos que prendan la cámara, así hacemos una selfie virtual, según la bautizó nuestra colega Pau Turakiewicz. Igual acá tenemos como 3 pantallas para sacar. No entramos en la pantalla, a ver. No vamos a entrar, así que hay una flechita que te da para pasar a la tanda siguiente de camaritas, ¿está bien? Yo por esta vez les debo la cámara porque estoy desde el celu y estoy así como medio complicado la próxima, pero vemos ahí un montón de asistentes que están ahí con su camarita. Yo mientras voy leyendo, mientras van... Más gente, vamos a nos van tener que hacer un pasando... segundo programa de localización de videojuegos, porque está Jessica Miotti, Luciana Calatroni, Jimena Isaías, gente que están acá que también son especializadas, son traductoras especializadas así que me parece que esto va a dar para una segunda parte. Sigue el tema, sigue el tema. ¿Hacemos la selfie? Va la Pónganse primera. A la 1. a saludar, A las 2, a las 3, Wiki. A ver si salió. Ay, dejé de respirar, ¿ya está? Esperen que llamando. Un segundito. Vamos. Ahí va por WhatsApp a Tincho, va otra. A Graciela. la 1, a las 2, a las 3, selfie. Mientras voy leyendo localidades: Buenos Aires, Rosario, Capitán Sarmiento, Córdoba, Ahí va. Villa Regina, Pueblo Ester, Cava, Río Negro, Córdoba de nuevo, Ahí está la tercera. Rosario, ya dije, Tucumán, Santiago de Chile, Ramallo, Mendoza, Chipoleti, Provincia de Buenos Aires, Bariloche, La Plata, Mendoza, Lanús, Posadas, Misiones, San Juan, Neuquén, Córdoba, Olavarría, Arica, París, llegamos a un montón de... Córdoba, llegamos a un montón de lugares. Bueno, muchas gracias. Yo la dejo así, que pase a la siguiente, creo que última pregunta, y vamos después a ir cerrando el programa. Gracias a todos, ¿sí? Besito. Qué grandes los auriculares nerds de azul, me encantan. Bueno, yo tengo una pregunta que debe ser la pregunta de muchos que están en este momento, no están trabajando en localización de videojuegos, pero que va a preguntar el que está escuchando ahora y el que nos escuche después. Es muy cortita y quiero escuchar la respuesta de cada uno. Caro, te incluyo en la pregunta. ¿Se puede vivir de la localización de videojuegos? Sí, yo creo que todos vamos a coincidir en que sí, ¿no? Claramente. Sí, sí. Correcto. Además Cuesta arrancar. Sí, a ver, como en cualquier rubro, digamos, de la traducción cuesta arrancar, pero la localización también tiene este contenido nerd que muchas veces las empresas bien especializadas lo buscan, ¿sí? Es esto, me han hecho hasta una prueba específica de un juego para ver si lo conocía. Entonces capaz que eso dificulta un poquito para el que no está acostumbrado a jugar, pero todo se aprende, ¿no? Y yo creo que sí, en comparación con otros rubros se pueden cobrar buenas tarifas, hay de todo, hay tarifas malísimas y hay tarifas muy buenas, pero en términos generales se puede cobrar bien, se puede trabajar para empresas del exterior, así que eso también es una ventaja. El tema del trabajo al exterior ahora es otro capítulo que en algún momento tendríamos que abordar también. Ceci, en tu opinión, ¿se vive de la traducción, la localización de videojuegos? Se vive, sí, sí, sí. Totalmente factible y como diría Santiago, hasta somos un poco codiciados, ¿sí? Porque hay que tener esta mezcla de creatividad, nerditud
y bueno, amor por este arte. Así que se puede, sin duda. ¿Vos, Caro, en tu opinión? Sí, también. Yo odiaba traducir planes de salud, que fue lo que hice hasta hace 5 años atrás. Como decía Ceci, fui buscando el caminito hasta que di con una empresa, empecé con juegos de Barbie, esto lo puedo decir porque ya no más. Empecé con juegos de Barbie, haciendo pasteles, y evolucioné, digamos, como un Pokémon, fui evolucionando dentro de Un la... Pokémon. Y nada, sí se puede vivir. Es más, yo ahora estoy viviendo literalmente de eso. Bien, bueno, creo que fue contundente la respuesta. Chicos, si no hay más preguntas, con esto cerramos. Dale, muchísimas gracias a todos y a Sí, todas por conectarse y a ustedes por invitarnos. No, sí, muchísimas gracias. a ustedes por haber aceptado la invitación y ojalá este sea el comienzo, quedemos en contacto. Caro, Ceci, por tu tiempo, Santi, a vos también. Caro, por haberte animado sin ningún tipo de contacto previo. No sé, si querés por caradurismo, así que gracias. No hay que tener vergüenza, muy bien. Sí, bien ahí, en serio. Yo les agradezco, Delphi y Martín, a vos que estás allá. Ahora, ojalá pronto podamos retomar nuestra vida normal con la mayor normalidad posible, pero de verdad que ante circunstancias tan adversas como las que estamos viviendo en este momento, el placer de tenerlos hoy a todos acá ha sido inmenso y además totalmente inesperado porque creo que fue un éxito rotundo la convocatoria. Así Estuvo que genial. muchas gracias a todos. No, gracias a Totalmente, ustedes. sí. Gracias, Ceci, Santi, Caro, y también todo el mundo que participó en el chat. La verdad, sí, hoy el programa de hoy, otro shock de adrenalina y de endorfinas, Sí, un sí. poquito para todos, así que bueno, saludos. Gracias de nuevo a la tía Margarita, que ahí vino por hospedarme en su casa. Muy bien la tía. Y Y yo bueno, seguimos simplemente quería hablando. expresar un deseo que ya lo escribí, pero entre tantos chats no se ve, así que lo voy a decir, porque seguramente hay gente que se perdió mi valioso mensaje, que es que no jueguen con sus sentimientos. Está bien, sí, sí. Que la gente no juegue con sus Juguemos otras sentimientos en cosas. este 2020. Está muy bien. Bueno, chicos, cierro oficialmente como si estuviéramos en la radio. Somos traductores, estamos al aire, estamos en cuarentena, yo me quedo en casa. Cuidémonos entre todos, gracias por haber estado todos presentes hoy virtualmente, aislados pero no incomunicados. Y nos vemos el próximo martes a las 19, con lo que esperamos sea otra propuesta tan interesante y convocada como hoy. Muchas gracias. Buena semana. Buena Un cuarentena. abrazo Chao, chao. virtual. Buenas semanas, nos vemos. Adiós.